Eso estamos con el número 440 y este número nos trae realmente un mensaje que vale la pena revisar porque tiene relación con el poder del placer. El poder es que conjuntamente con el poder del amor, el poder del luchar o el poder social, el poder del saber y el poder del tener conforman parte de nuestros mapas del poder y trata sobre el poder del placer, del cual hemos hablado algunas veces en algunos de estos mensajes, pero hoy específicamente está en cómo obtener el poder del placer, algunas reglas fundamentales para tener el poder del placer, uno como personalidad individual o colectiva, y que realmente es un poder muy interesante. Obtenerlo, mantenerlo, recuperarlo, incrementarlo, optimizarlo en calidad y entonces vamos a ver cuáles son los fundamentos en nuestro poder del placer, y ya lo hemos dicho, el placer a nuestro juicio tiene tres acciones. La acción primaria es la acción de la motivación. Todo poder motiva, todo poder del placer tiene que tener una gran motivación, las ganas, el deseo, sobre todo de fundamento emocional, inclusive sentimental, de querer hacerlo. Esto es fundamental, la motivación. El segundo es un verbo muy interesante, que es el verbo disfrutar. Es la capacidad para disfrutar de lo que se está teniendo como placer. Si se está comiendo, se está disfrutando del comer o haciendo el amor o haciendo el placer que sea durmiendo, pero sí, mientras se está haciendo el placer y se está ejecutando, hay algunas preocupaciones, por ejemplo, en el sexo o por ejemplo en la comida, que son evidentes, entonces ya se quita el disfrute en la ejecución del acto de placer. Y esto creo que es fundamental. Y el tercero está en satisfacer, la satisfacción como elemento importante que muchas veces los poderes, cuando el placer, el poder del placer, cuando es peligroso es cuando no encuentra satisfacción o cuando para satisfacerse requiere de más placer. Por ejemplo, esto es muy interesante, por ejemplo, en el mundo de las drogas. En el mundo de las drogas, la gente, si entra en este fatídico mundo, cada vez necesita de más dosis para sentir lo mismo. Y esto se llama en las ciencias médicas taquifilaxia, es decir, hay una taquifilaxia que significa que cada vez para sentir la misma satisfacción necesitamos de más dosis de placer. Esto creo que es importante. ¿Por qué? Porque uno, el poder del placer, lo primero que tiene que haber es uno generarse como un ser placentero. Y el ser un ser placentero significa que uno está en la capacidad de generar, de producir, de llenar inclusive el placer a los demás. Cuando uno tiene esto muy claro y uno es al mismo tiempo receptáculo de placer, que es importantísimo, pero al mismo tiempo uno comprende que uno debe ser emisor de placer, en especial cuando se está con otra u otras personas, ahí se entiende que el placer realmente se estimula, se presenta cuando hay, además de la motivación y además del disfrute, además de la satisfacción adecuada, existe ese vínculo en el cual uno se transforma también en un elemento que va a generar, que va a motivar, que va a generar disfrute y está dispuesto a generar satisfacción, uno como personalidad. Esto creo que es uno de los casos fundamentales, uno de los elementos fundamentales para llegar a ser placentero. Y yo creo que de verdad parte todo de aquí. Uno intervenir como un sujeto activo en el placer que se está viviendo. Y con esto uno logra mantener, incrementar, optimizar, recuperar e inclusive generar ese placer que para muchos seres humanos significa el dar placer. Es decir, no solo recibir placer, sino dar placer. Otro de los elementos, ya tendríamos que ir a cada una de las partes en específico. Una de las partes en específica sería uno,
tener buenas motivaciones. Cuando el placer tiene motivación, y esto lo expresa muy bien en el libro El Principito, ese libro fabuloso, maravilloso de Saint-Exupéry, cuando nosotros empezamos, y él lo dice, comenzamos a desear, a motivarnos por la presencia, en este caso era de otra persona, pero que puede ser por la presencia de lo que nos es placentero. Es decir, no satisfacer de inmediato, sino darle un tiempo de espera, un tiempo de deseo, un tiempo en el cual se va a recrear cuando se esté frente al objeto de placer, o lo que nos está dando placer, o viviendo ese placer. Ese cultivo de la motivación, por ejemplo, en el sexo es muy claro, en la comida es muy clara, son muy claros los elementos que nos llevan, por ejemplo, una buena espera con a lo mejor en alguna cena o alguna comida importante, esa conversación previa con gente agradable, todo eso son los preludios del placer que van a intensificarlo. El segundo caso sería cómo intensificar el disfrute. Y ya dijimos algo, que era no amargar el disfrute con pensamientos negativos. Si usted va a comerse una torta porque usted decidió y puede hacerlo y realmente está dispuesto inclusive a pagar las consecuencias, disfrute su torta, disfrute su postre, disfrute, no importa que tenga todas las calorías del mundo. Si ya lo decidió, por favor, disfrútelo. Ya luego vendrán las acciones para usted contrarrestar. Esto a menos que no sea un caso de salud en donde ese disfrute le puede causar serias averías, serias consecuencias. Por ejemplo, en el caso de un diabético y la ingesta enorme de dulce. Pero en la mayoría de los casos, disfrute. Si usted decide hacer el amor con alguien, disfrute de eso. No esté pendiente de otras cosas en ese momento. Disfrute intensamente, que no tiene que decir sin serenidad, si a lo mejor es un disfrute realmente muy sereno, pero todo está en que ponga el foco en ese disfrute. Y por último, en lograr la satisfacción, saber cuándo ya ese placer comienza a ser ya displacer, ya la ausencia del placer. Es, por ejemplo, cuando la gente siente que está llena, ya termine de comer, ya el placer de haber comido ya es algo que le pertenece a usted. Si usted sigue y sigue y sigue comiendo, ese placer ya se va a transformar probablemente en otras cosas. Estas son ideas, yo les pregunto a todos ustedes cuáles son, y lo hago cada vez que hablo del poder del placer porque da mucha seguridad, saber agarrar un papel y un lápiz, por ejemplo en familia, y en la familia averiguar cuáles son los grandes placeres que la familia comparte y ponerlos y concienciarlos, y en el momento de tenerlos en conciencia, bueno, aprovechar el momento para hacer de ese placer, cuando la familia tenga ese placer, por ejemplo, de ver una película o de conversar o de comer juntos una determinada fecha o celebrar un cumpleaños, cualquier cosa que tenga placeres y esa familia lo tenga como los placeres fundamentales, entonces tratar de optimizar ese momento a través de una buena motivación, de una correcta y buena motivación, de un correcto disfrute y también de una correcta satisfacción, tener los buenos niveles en los cuales ya a partir de ahí ya comienza a saciarse de más ese placer, ese apetito, y tener cuidado para no traspasarlo y volverlo un displacer. Estos son más o menos reglas generales y lo dejo con una hermosa obra de nuestro artista invitado de estos mensajes, Juan Carlos Díaz Méndez. Esta es una bicicleta como tema frecuente en su pintura. Esta vez es un niño que probablemente está sintiendo muchísimo placer en manejar la bicicleta y a lo mejor está también sintiendo mucho placer de verse agrandado en la sombra de esa bicicleta de él, con esa bicicleta. Es una obra, como toda la de Juan Carlos Díaz Méndez, excelente
y que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto le queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, en Caracas, y cruce con la segunda transversal. Ahí en una esquina, en la esquina blanca, usted va a ver, es muy vistoso y muy hermoso, el Patio Latinoamericano del Arte, en donde usted puede ver esta obra y otras más de este mismo autor, de muchos autores venezolanos contemporáneos, y pasar un rato y disfrutarlo y motivarse por saber más de la pintura, de la obra, de la vida, de todos y cada uno de estos artistas y por supuesto de sus obras que puede disfrutar muchísimo. Este es el mensaje número 440 de los 1000 mensajes y lo dejamos para que disfrute realmente de esta magnífica obra de Juan Carlos Díaz Méndez. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.